Bueno, pues creo que ya estamos bastantes, ya son las 8:35 y bueno, pues vamos a comenzar esta sesión, esta nueva sesión con una nueva asignatura que está muy interesante. Muchos van a decir, bueno, yo creo que es como la continuación de desarrollo sustentable, Estado y globalización. No es la continuación, sin embargo, sí hay muchos temas que vamos a abordar digamos que tienen muchísima relación, pero ahora vamos a ver de qué se tratan todos en esta unidad uno, de todos los documentos que se han firmado en el caso de México y de otros países, las ratificaciones, quiere decir que firmas nuevamente, que estás dentro de estos planes y objetivos que tiene la ONU, que tiene la UNESCO, que tiene el protocolo de Kioto, etcétera, etcétera. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Y cuál es el objetivo de firmar tantos tratados en cuanto al medio ambiente? No sé si ya algunos de ustedes ya en la presentación ya me dijeron, bueno, que esta materia, pues que se les hace muy interesante, que es pues parte de nuestra vida cotidiana, etcétera, etcétera. Y sí, tienen mucha razón. Nosotros tenemos que ver y tenemos que voltear a ver nosotros ahora cómo podemos ayudar con el medio ambiente. Nosotros ya sabemos qué es el desarrollo sustentable, sin embargo, vamos a ver ahora ya de manera más práctica y ya más puntual cosas más interesantes que nos atañen en este tema. Les voy a presentar lo que hice para esta unidad número uno. Aquí está. Me dicen cuando creo que ya se está viendo, ya se ve, ¿verdad? Aquí, Sí, ya se ve. ya lo ven, ¿verdad? Todos. Ok, bueno, lo voy a hacer así chiquito, en este caso. Voy a seguir admitiendo compañeros. Bueno, lo voy a hacer así chiquito para que todos lo veamos. Y bueno, ¿de qué va esta nueva asignatura de desarrollo sustentable y medio ambiente? Bueno, ay, mi computadora me está haciendo cosas. Permítanme porque no quiere. Déjenme ver. Ahí está ya, la número uno. Ok, bueno. Tenemos que la unidad uno se llama Cooperación Internacional para el Desarrollo Sustentable. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues son los principales documentos que se han redactado a través de la cooperación internacional. Todo esto en la ONU es como la base principal de todos estos temas y que aborda el tema de desarrollo sustentable y medio ambiente. Bueno, ¿cuál es la competencia de la unidad para que no se nos olvide y lo tengamos siempre en el radar y que no andemos divagando por otros lados? Analizar las reuniones y acuerdos internacionales en materia de desarrollo sustentable para identificar su contenido y alcances a través de la revisión de los documentos oficiales y el contexto en el que se dan a conocer. ¿Cuáles son estos contextos? Bueno, pues ahorita vamos a ver uno de los primeros y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a trabajar. Pero antes de todo esto, no se nos vaya a olvidar que en todas las actividades que ustedes tienen que realizar, el incidente crítico no se nos tiene que olvidar. Aquí se los puse, sin embargo, no lo puedo poner todo porque es muchísimo y nada más les pongo una partecita solamente para que recordemos que el incidente crítico es importante en cada una de nuestras actividades y tiene que estar sí o sí, no hay más. ¿Va? Ustedes tienen que relacionarlo. Acuérdense que en cada una de las actividades yo siempre les hago como, bueno, se los explico ya hasta el final y les digo algunas ideas de cómo integrar este incidente crítico para que nosotros lo podamos, para que no nos perdamos en la información, ¿va? Bueno. Aquí ya vamos a empezar con algo importante, las reuniones y acuerdos internacionales que han firmado muchísimos países. Uno de los principales problemas que ha enfrentado la humanidad
es el deterioro del medio ambiente desde el siglo XIX. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, acuérdense ustedes que tenemos una primera y una segunda revolución industrial. En esta etapa de la primera y segunda revolución industrial, en Inglaterra principalmente, hubo una gran cantidad de contaminación que la ciudad de Londres no pudo sostener, o sea, no sabía lo que estaban pasando y mucha gente se empezó a enfermar. Entonces, imagínense Londres, que es una ciudad en donde pues el clima es de lluvia casi todo el año, es muy frío, es húmedo, y entonces imagínense, hacían ya como un efecto invernadero desde esa época por toda la gran cantidad de industria que estaba localizada dentro de lo que era Londres. Mucha gente se enfermó. Aparte, no había gas todavía en las casas, sino era todo con carbón. Y entonces todo este carbón se empezó a ir bueno, pues ya lo sabemos, es contaminación y la gente se empezaba a enfermar de las vías respiratorias principalmente. Y entonces sufrían de pulmonía, sufrían de gripa, sufrían de todo este tipo de enfermedades respiratorias que obvio en esa época no había antibióticos y entonces la gente se moría de una gripita, el día de mañana se le convertía en una pulmonía, neumonía en una semana y adiós, bastante gente moría, ¿no? Y entonces no había tampoco la manera en la que mucha gente se podía proteger del frío. Las condiciones de vida de la gente de aquella época era muy diferente a la que nosotros conocemos actualmente. No había calentadores, por ejemplo, para protegerse del frío, no había, las casas pues estaban como muy, no había cómo calentarse, la gente sufría mucho, el carbón a veces se encarecía y la gente pues prefería. Carlos, ¿podrías apagar Carlos Vidal, tu micrófono, porfa? Ya. Bueno, entonces la gente sufría bastante. Entonces, este problema lo venimos arrastrando desde hace muchísimos, muchísimos años. Pero, ¿qué pasa después de la Segunda Revolución Industrial, a finales ya del siglo XIX? Bueno, pues entramos en una nueva faceta que es la Primera Guerra Mundial y aquí también hay muchísima contaminación, hay ya bombas, ¿no? Las primeras, digamos que bombas que tienen, ¿no? Bueno, pues es, por ejemplo, con el gas pimienta, esto también origina una contaminación grande, pues empieza a haber autos, empiezan a haber aviones, o sea, todo esto genera contaminación, pero no es hasta ya muy entrado, o sea, todavía pasamos la Segunda Guerra Mundial y ya es muy entrado pasando la mitad del siglo XX, que nos empezamos a dar cuenta que, ay, creo que tenemos contaminación y esto nos está afectando. Y entonces es hasta aquí, en el año 1984, cuando se reúnen por primera vez, lo voy a hacer chiquito para que ustedes lo puedan observar, cuando se reúnen por primera vez en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, conocida como la Comisión Brundtland. Esta comisión es el producto de un llamado urgente por la Asamblea General de las Naciones Unidas para que la sociedad internacional se estableciera una agenda para atender los efectos del cambio climático. Pero vean cuántos años ya habían pasado. O sea, ya han pasado como más de 100 años cuando se empieza a ver que el mundo está contaminado. Entonces empieza a haber una agenda para ver cuáles son los efectos que está ocasionando la contaminación, qué es lo que pueden hacer los países, cuáles países son los que más afectan en cuanto a la contaminación mundial, y entonces empieza a ver esto, pero no es hasta 1984. Después de esto, déjenme pasar a la otra. Allá se atoró otra vez mi compu. Déjenme ver si pasa. Ay, permítanme un segundo. Permítanme tantito. No pasa. Ay, ya se atoró mi compu. Estas cosas pasan. Ya, creo que ya. Bueno, a ver.
No sé por qué me está haciendo esto. Ahí está. Bueno. Ok, bueno, en 1987 se dio a conocer esta comisión de las Naciones Unidas, dio a conocer este informe titulado Nuestro futuro común o Informe Brundtland. Este informe se lideró para un cambio de paradigma hacia el enfoque más consistente en las interacciones entre el desarrollo humano y la salud del planeta, catalizando esfuerzos globales hacia un futuro más sostenible. Eso es lo principal en este informe o en este informe titulado Nuestro futuro común. Hay esfuerzos globales, pero también tenemos muchos países que están completamente pobres, como muchos o la gran mayoría de los países del continente africano, la India, que tiene muchísima gente, China, que estaba saliendo de una revolución cultural y esto también afecta en cuanto a la economía y a toda la población de China. En México, por ejemplo, América Latina también está pasando en esos años está pasando algunos países ya habían terminado dictaduras, otros todavía tenían dictaduras, ¿no? Como Chile todavía estaba en dictadura, Nicaragua, El Salvador tenía una guerra interna, México era de los países en cuanto a política como más estables, pero también empezaba a haber mucha gente muy, muy pobre, ¿no? Y entonces la importancia de este informe es que aborda dos problemáticas importantes y empezamos con esas. Por un lado, el problema para enfrentar la pobreza mundial de la que les estoy hablando y por otro, los problemas medioambientales, que esto obviamente se conjuga en un solo problema, ver de qué forma los países pueden los países grandes, los países que tienen una economía más grande, pues pueden ayudar a los más pequeños a problemas medioambientales. Pero ¿qué sucede en 1986? Tenemos un grave problema en ¿cómo se llama? En una estación nuclear que contaminó a todo el mundo. ¿Sí saben de cuáles estoy hablando? De un accidente nuclear muy fuerte. ¿Sí saben o no saben? Yo creo que sí saben, porque han hecho películas y series acerca de esto. No les voy a decir el nombre porque obviamente ya diría todo. ¿Saben de qué les estoy hablando? Sí, sí Chernobyl. sabemos. Chernobyl, exacto, muy bien, de Chernobyl. Y esto pues pasó de una manera, pues fue un accidente, pero no querían decir absolutamente nada hasta que se dieron cuenta que la nube de lo que provocó de esta contaminación nuclear ya estaba llegando a Europa. Bueno, todo está en Europa, pero ya estaba llegando a otros países de Europa. Y entonces fue cuando se empezaron a preocupar una semana después y dijeron, híjole, creo que sí tenemos que decir que se nos salió de las manos. Y entonces dieron la alerta de que había habido un problema en Chernobyl, de que había ¿cómo se llama? La planta nuclear había explotado, mucha gente murió, muchísima gente. Yo creo que algunos de ustedes, si no es que la mayoría, ha visto una serie que sí se llama Chernobyl y hay otras películas que han salido últimamente que hablan de este accidente. Y en todas las películas buenas, malísimas y chafísimas, hablan de una sola cosa y es lo que tenemos que poner atención. La gente que moría y además la gente que mandaba el gobierno para poder cerrar toda el hoyo que se hizo, ¿no? La placa donde estaba toda la energía nuclear, la gente moría y moría en 3 días de cáncer, o sea, morían quemados, la gente no aguantaba. Chernobyl ahora ha pasado muchísimo tiempo y ahora ya hacen como pequeñas excursiones turísticas para conocer Chernobyl, pero no puedes estar más de cierto tiempo. Y quien va a esas nuevas formas de turismo, tienen que firmar una carta responsiva. Es muy caro estar ahí, ya no hay gente que viva ahí, ya no hay nadie, la verdad. Se quedaron las casas abandonadas, escuelas, porque era todo un complejo que habían hecho, o sea, ¿cómo se llama? Para la gente que iba a trabajar a Chernobyl. Entonces,
ese lugar ya está completamente, no está libre, obviamente, de toda esta contaminación nuclear, no está, pero también hubo un problema. Había como una historia urbana aquí en México que en la época de Salinas de Gortari, en 1988, del 88 al 94, había habido había una, ustedes saben lo que significa la CONASUPO, ¿no? La gente que va por su leche, la leche es más barata, pero que México, el gobierno de México, estaba comprando leche contaminada de Chernobyl. Y entonces eso es una historia urbana, no sabemos si realmente lo hicieron, si no lo hicieron, pero era como muy común que la gente de aquella época dijera, no, no compres o chin, ya lo compré, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de todo esto de los problemas medioambientales que se ocasionaron ya, pues, ya 20 años, bueno, en los años 80, en los años 90 también. Bueno, pues vamos a continuar. Um, otro problema que se me había olvidado decirles, por ejemplo, en África, toda la gente que estaba súper pobre, yo me acuerdo que cuando era niña y no me comía las cosas, bueno, la verdura siempre me ha gustado, pero si no me comía algunas cosas, mi mamá decía, ay, algún niño en África estaría feliz de tener algo así de comer. Bueno, pues pregúntenle a sus mamás, porque seguramente también les decían lo mismo. Era muy común decir eso. La gente en África en algún momento empezó a morir, pero morir así de hambre, sobre todo en Etiopía. Tan así que en 1984 un grupo de cantantes norteamericanos, entre ellos obviamente Michael Jackson y otros más, pueden verlo, había una canción que hicieron muchísimos artistas para recaudar fondos para todos los niños de África. Esto era ya una cuestión bastante grave porque de verdad veías a los niños morirse de hambre y eran unas imágenes, yo me acuerdo cuando era niña, unas imágenes aterradoras de verdad de niños que ya no se podían levantar porque ni siquiera podían ya voltear su carita ni nada, o sea, unas escenas horribles. Yo les podía haber puesto aquí una, pero la verdad es de que tan solo poner la imagen que tengo aquí de este pordiosero, ay, me costó mucho trabajo poner alguna, porque algunas de nosotros podemos ser o algunas personas pueden ser muy sensibles a este tipo de imágenes, pero bueno, se hacían muchas cosas, hacían labores para poder llevar todo el alimento a estos lugares. Y no nada más hacía falta alimento, sino que en este lugar había una sequía enorme, pero era porque estábamos empezando a ver un cambio climático que no sabíamos todavía cómo se estaba llevando a cabo y entonces tampoco podíamos ayudar bien a la tierra. Todos estos temas son muy nuevos. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando yo estudié la universidad, estos temas medioambientales sí me los daban, pero no en la prepa o en la universidad, pero no eran así como que, ay, wow, vamos a estudiar esto. No, la verdad es que no, todo esto es muy nuevo, pero ¿por qué? Porque nos estamos acabando el mundo y tan solo ahorita lo que acabamos de pasar hace 2 semanas con Otis, pues la gente, o sea, todos los que se dedican a todos estos fenómenos naturales, pues están sorprendidos de que Otis en cuestión de horas se haya convertido de una tormenta tropical, haya pasado a un huracán de categoría 5 en cuestión de horas. Entonces la gente no estaba preparada. Tengo una amiga que apenas ayer pude platicar con ella por WhatsApp y me decía, me mandó unas imágenes tremendas, de verdad, horribles, de al día siguiente de Acapulco. Ella vive en el centro de Acapulco. Entonces, pues dice que la verdad fue horrible. Ella, así como me lo explicó por WhatsApp, pues tuvo la inteligencia, por así decirlo, de tapar o cubrir sus ventanas con los colchones, con mesas, con lo que pudo. Y entonces dice que fueron 3 horas, así completitas, 3 horas de lluvia, de ruido horrible, de
de un viento tremendo, dice que ella quería salir a cerrar la llave de su gas y no pudo por el aire, o sea, su esposo le dijo no y la jaló, o sea, dijo no, te puede, o sea, te puede llevar, ¿no? Dice que hubo degollados, o sea, yo no lo podía creer, degollados porque volaron los cristales, volaron las láminas de las casas, o sea, todos los que conocemos Acapulco sabemos que no nada más es la playa y ya, sino que hay colonias bastante pobres, muy, muy pobres, que nosotros obviamente no vemos, pero la gente que vive en Acapulco, hay gente muy pobre. Nosotros vemos la parte bonita de la costera, los hoteles, Punta Diamante, etcétera, etcétera, pero hay gente que de verdad en Acapulco vive en pésimas condiciones, ¿no? Y entonces todo esto provoca que no haya pues que mucha gente haya fallecido de esta manera o que se desgajaron algunos cerros. Cuando nosotros llegamos a Acapulco y vamos por el túnel, que es muy bonito, hay montaña a un lado y en esas montañas hay gente que vive, ¿no? Entonces los cerros se desgajan y pues murió mucha gente. Entonces, bueno, pues esto de Otis pues es un evento que vamos a seguir viendo si no hacemos algo por el medio ambiente y es la importancia precisamente de esta asignatura, ¿va? Bueno, pues voy a ver el chatcito porque aquí hay dos. Dice, fueron los ingleses los que hicieron el movimiento de YouTube. Ah, ok, sí es cierto, de Elton John, Queen, ajá, los norteamericanos solo copiaron la idea. Efectivamente la copiaron, pero por un bien, eh, pues es que no quiero decir un bien común porque no era un bien común, sino que nosotros sabemos cómo es la sociedad norteamericana, ¿no? Todo les pasa, todo quieren solucionar y un granito de arena y para ellos ya es bastante, pero no es suficiente. Entonces, tiene todo un entramado político, económico, etcétera, etcétera, ¿no? Que vamos a ir poco a poco, pero bueno, sí es cierto, empezaron con este movimiento YouTube, etcétera, Elton John, Queen, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita vamos a seguir viendo. Muchísimas gracias, María. Bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí ya empezamos con algo como más real, el protocolo de Kioto. Este es el primer tratado vinculado el 11 de diciembre de 1997, pero vean cuántos años ya habían pasado. En Kioto, Japón, en la conferencia de las partes de la ONU. Este tratado obliga a 37 países industrializados más la Unión Europea a reducir el 5.2 de las emisiones globales de 6 gases causantes del efecto invernadero. No les quise poner todos los gases porque sí venía, pero no se los quise poner porque la finalidad no es aprender aquí de química, sino nada más, bueno, los gases causantes de este efecto invernadero. ¿Y cuál es el efecto invernadero? Bueno, aquí lo tenemos muy claramente, ¿no? Se está acabando la capa de ozono. Yo cuando escuché por primera vez que había un hoyo en la capa de ozono, yo tenía yo creo que como unos 12 años más o menos y entonces no entendía muy bien cómo estaba esto y entonces mi mamá me explicó, me dijo, bueno, pues la capa de ozono, haz de cuenta, no la vemos, pero hay un hoyo y entonces por ahí se filtran todos los rayos solares, van directo hacia la Tierra y entonces hay un calentamiento. Y entonces, bueno, pues más o menos así lo entendí en aquella época y entonces en mi época se utilizaba que los spray, ¿no? O sea, era el Aquanet ya tiene bastante tiempo, y entonces mi mamá me decía, no, a mí no, sí me dejan peinar con eso, pero mi mamá me decía, no lo uses tanto porque acuérdate del hoyo de la capa de ozono, y entonces yo decía, el hoyo de la capa de ozono, y decía, yo sentía que con cada roceada que me daba con el spray, se estaba haciendo el hoyo más grande, y sí, no estaba equivocada, el hoyo se empezó a hacer más grande, entonces llegó un momento en los años 90 en los que el hoyo se hizo tan grande que dijeron, basta, ya no. Y entonces empezaron a reducir todo lo que era spray, pero hay sociedades como la norteamericana que eso les valía gorro. Si ustedes entran a un súper en Estados Unidos, es la cosa más
para este tipo de cosas que estamos trabajando, es la cosa más dantesca que se puedan imaginar. Encuentras no un tipo de spray, aquí puede haber el Aquanet, el de Caprice, el de ay, acuérdenme más de otros, de no sé, puede haber 5 o 6 marcas. Allá hay de todas las marcas, de todos los sabores, de todos los colores, para el cabello, de los, o sea, tan chino que tienen los negros, para los lacios, o sea, es una cantidad, perdón la palabra, pero estúpida, de productos que dañan el medio ambiente. Y él es uno de los países que está siempre en estos tratados, ¿no? El protocolo de Kioto, la carta de la tierra, la agenda 21, etcétera, etcétera, pero es de los países que menos aporta para, me refiero a que menos hace, o sea, firma, pero no respeta lo que está firmando. Entonces, países como el nuestro sí ha ratificado algunos, el protocolo, por ejemplo, sí lo ratificó México en el año 2000, y sigue obviamente los lineamientos que le marcan, ¿no? Entonces, en una de las actividades que usted, bueno, en esta actividad, ustedes tienen que saber qué hace la Ciudad de México en pro de o bueno, con estos tratados, protocolos y demás, ¿no? De eso es lo que se trata la actividad. Bueno, pues vamos a pasar a lo siguiente, porque si no, aquí me voy otra vez. Bueno, este efecto invernadero es un fenómeno natural de la Tierra que permite mantener la temperatura procedente del Sol para que sea posible la vida. Pero el aumento de gases derivado de la acción humana provoca una elevación desmesurada y artificial de la temperatura, cuyas consecuencias revierten el clima y los procesos que dependen de él. Para nosotros ir al Polo Norte y ver a los osos polares, porque hay gente que va de vacaciones a un crucero en Alaska, estoy poniendo un ejemplo, para ver los osos y para ver las orcas y demás, y nosotros podemos estarnos congelando, pero para ellos un grado que suba la temperatura en estos lugares es tremendo, ya no pueden vivir y entonces se empiezan a descongelar los polos y entonces esto genera que suba el nivel del mar y ocasiona que haya, o sea, todo es una cadenita y ocasiona que haya inundaciones, que cuando haya la época, bueno, cuando es la época de las lluvias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, pues llueve más de lo normal. Ay, me estoy friseando, ¿verdad? ¿O si se me ven bien? ¿Me escuchan bien? Yo la veo y la escucho bien, ¿Sí? sin Ok. frizz. Ah, no, Bueno. la imagen sí, pero la voz no. Ok, perfecto. Bueno, entonces esto provoca, les digo, que toda una cadena de problemas. Ajá. Entonces, un solo grado que suba la temperatura ocasiona catástrofes y ya lo estamos viendo. Hace muchos años yo la verdad es que no estaba enterada de o sea, bueno, sí te enteras por las noticias, pero no me he adentrado bien a este tema. Por ejemplo, estaba viendo que hace algunos años ya se estaba viendo que el hoyo de la capa de ozono ya se estaba reduciendo, pero era precisamente por todas estas acciones que se estaban haciendo en pro del medio ambiente. Sin embargo, les digo, países como Estados Unidos, a los que más contaminan, Estados Unidos, Inglaterra, China es uno de los países que contamina tremendamente, la India, no respetan todavía esta parte y no la respetan, en el caso de Estados Unidos, no la respeta porque no quiere, porque todo esto obviamente es la base de su economía, muchas cosas, ¿no? Todo lo que hacen. Y en el caso, por ejemplo, de la India, pues es un país completamente pobre, que apenas tiene para darles de comer, o sea, imagínense que la India es como un país, digo, es como una casa humilde, en donde apenas tienen para comer, pues que van a estar fijándose si contaminan o no. Entonces, no se han adentrado mucho a estos temas y entonces está provocando un cambio climático. Aparte, ¿cuántas eras de cambios climáticos no hemos pasado? Que si la era de hielo, que si esto, que si aquello. Estamos en una, pero esta es la primera provocada por el hombre. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Bueno, aquí tenemos un dato importante de esto, el efecto invernadero.
Dice, el aumento de gases derivados de la acción humana provocada por una elevación desmesurada y artificial de la temperatura. Cada una de las 3 últimas décadas ha sido más caliente que las anteriores, con una subida probable de temperatura de 0,85 de 1880 al 2012, según datos del IPCC. Esto del IPCC lo van a ver ustedes qué significa. Entonces, esto, imagínense un 0,85 grados de 1888 al 2012 es demasiado. El año pasado, después de la pandemia, no sé si vieron una imagen del Popocatépetl en pleno, digamos como que noviembre, estaba ya para estas fechas, el Popocatépetl ya tiene, y el Iztaccíhuatl ya tienen nieve, ¿no? Bueno, no tenían nada. Y estaban los investigadores de la UNAM, estaban completamente preocupadísimos por esta situación. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya se estaba viendo un cambio climático aquí en la ciudad, bueno, no en la Ciudad de México, sino aquí en esta área bastante fuerte, que iba a cambiar todo lo que era pues la temperatura, pues todo lo que es el ecosistema. ¿Por qué? Porque pues o sea, los animales que viven en ese lugar y que están acostumbrados al frío, pues obviamente huyen o mueren y demás. Entonces estaban muy, muy preocupados de esta situación. Es un ejemplo, ¿no? Otro de los ejemplos, por ejemplo, es el lago de Xochimilco, todo lo que queda. Antes había, todavía en la época de los años 50, más o menos, 1950, 1930, todavía la gente podía pescar. Ahora ya no, ya es un canal que está limpio de alguna manera, sin embargo, ya no hay peces. Y mi hijo me estaba contando hace algunas semanas que había tanto lirio acuático, porque el lirio acuático se genera para que limpie, ¿no? Toda la mugre que tiene el canal. Pues había tanto lirio que tuvieron que traer a manatís. Y entonces hay una leyenda que yo no sabía, que esa me la contó mi hijo, que sí existe, que trajeron manatís aquí a Xochimilco, pero no le dijeron a la gente. Entonces la gente estaba espantadísima porque trajeron a tres manatís, y la gente que los veía decían, esto es un monstruo. Entonces ellos los trajeron porque estaba tan contaminado ya el canal de Xochimilco, o el pequeño lago que tenemos, que trajeron a estos para que se comieran todo el lirio acuático que estaba en este lugar, pero a la gente no le dijeron, traemos manatís, ¿no? Entonces, pues fue una cosa tremenda allá en Xochimilco, que terminaron matándolos a los 3 manatís que trajeron, ¿no? Por ahí busquen esa historia, está bastante interesante, que yo no me la sabía, pero esto también es parte del cambio climático y de la contaminación, ¿no? Bueno, vamos a ver la siguiente, porque ya me van a faltar 3 minutos. Ya saben, nos volvemos a conectar. Bueno, los logros alcanzados por este protocolo de Kioto, ¿cuáles son cuál era la intención? Bueno, pues el establecimiento de leyes y políticas por parte de los países que los suscribieron para cumplir sus compromisos ambientales, con el objetivo de lograr la reducción de emisiones teniendo un menor costo. Y aquí en México, por ejemplo, con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que está en el 2016, pues se generan algunos compromisos, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México. En el caso de nuestro país, el gobierno firmó el protocolo en 1992 y lo ratificó con las Naciones Unidas, me equivoqué, en 1993. Su entrada en vigor de este protocolo de Kioto se dio el 16 de febrero del 2005. Aquí en México, pues lo firma la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ajá. Y se tienen que cumplir ciertos objetivos que están en este protocolo de Kioto. Hay otro que es la Agenda 21, y se firma allá en Río de Janeiro en el año de 1992, y este programa se gestó en la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente, también conocida como la Cumbre de la Tierra, y se trataba de apoyar iniciativas que construyeran un modelo de desarrollo sostenible para el siglo XXI, de ahí su nombre. ¿Qué querían hacer? Bueno, pues ellos tenían varias ideas para el siglo XXI, cómo comenzar de nuevo, darle la vuelta a la página y decir de qué forma vamos a tratar al mundo, al medio ambiente. Y entonces se hicieron
varios objetivos que ahorita lo vamos a ver. ¿Y por qué lo firman en Río de Janeiro? Porque, bueno, en Brasil, pues tenemos una de las selvas más grandes, que cuál es, pues obviamente la selva amazónica, que se estaban acabando. Entonces, fue un momento y un lugar clave y decisivo para poder tener esta cumbre de la Tierra y trabajar ciertos objetivos, ¿va? Bueno, vamos a la siguiente. Ahí. Bueno, esta Agenda 21 de la ONU se inscribieron o suscrita por 172 países miembros de la ONU. Estos países se comprometen, esto es muy importante, se comprometen a aplicar políticas ambientales, económicas y sociales en el ámbito local encaminadas a lograr un desarrollo sostenible. Cada región o cada localidad, por su parte, se desarrolla su propia agenda local. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que vivimos aquí en la ciudad, aquí en México en general, que vive las personas en Brasil, los que viven en Inglaterra, los que viven en Estados Unidos, los que viven en Canadá, los que viven en algún país africano o países asiáticos, etcétera, etcétera. Cada uno se tiene que apropiar. Entonces, ¿qué hicieron? De lo general empezaron a bajar cosas. Entonces dijeron, de toda esta agenda, de todo lo que tenemos que hacer, cada país va a elegir cuál le conviene para